En un rincón olvidado de la ciudad, donde el polvo cubre los techos como si el tiempo no pasara, un pequeño taller de zapatos resistía al abandono. Mateo, un joven de apenas 15 años, estaba inclinado sobre una vieja banca de madera, concentrado en coser una suela rota. Su rostro era delgado, con ojeras profundas y una expresión que no pertenecía a su edad. El silencio de ese lugar era denso, interrumpido solo por el chirrido de la aguja entrando en el cuero. Sobre la mesa, una foto vieja de su padre y su abuelo, ambos zapateros, lo miraban en blanco y negro. «No sé si hago esto bien, pero no quiero que su legado muera», murmuró. Afuera, el viento arrastraba hojas secas y murmullos de abandono. Nadie pasaba por allí, nadie tocaba su puerta. Hasta ese día, toc, toc, toc. Un golpeteo leve, casi tímido, rompió la rutina del polvo. Mateo se levantó con cautela, secándose las manos en su pantalón desgastado. Abrió la puerta y se encontró con una niña de unos 8 años, cabello desordenado, pies descalzos y una mirada tan limpia que parecía salida del cielo. «¿Tú eres el que arregla zapatos?», preguntó con voz suave. Mateo dudó. «Sí, era el oficio de mi papá», respondió bajando la mirada. Ella extendió un par de zapatitos rotos, apenas sostenidos por los hilos. «Son de mi abuelita. Ya no puede caminar bien, pero yo creo que si camina puede volver a sonreír». Mateo tragó en seco. Nadie le había hablado así desde que su madre se fue. «No tengo dinero, pero te traje esto». Era una flor seca, envuelta en una hoja doblada con un dibujo de una cruz y un corazón. Mateo cerró los ojos. Algo en él despertó. Mateo invitó a la niña a pasar. Ella caminó descalza sobre el piso de cemento, observando con curiosidad las herramientas oxidadas, los pedazos de cuero, la vela apagada junto a una pequeña cruz de madera. «¿Cómo te llamas?», preguntó él mientras tomaba los zapatitos. «Lucía», respondió con una sonrisa apenas visible. Se sentó en silencio, las piernitas colgando del banco, mirando todo con respeto. Mateo acomodó los zapatos en su regazo y empezó a remendar. Cada puntada le temblaba en los dedos. Su mente viajaba al pasado, a los días en que su papá lo enseñaba a coser, a los domingos de sopa rala, a la risa de su hermanita que nunca llegó a usar los zapatos que él intentó terminar. Lucía no decía nada, pero su presencia era cálida, como una voz que no se escucha, pero se siente. Cuando terminó, los zapatitos ya no eran un montón de hilos sueltos. Eran firmes, dignos, brillaban como si una historia nueva estuviera por empezar. Lucía los tomó entre sus manos con reverencia, como si fueran sagrados. «Gracias, Mateo. Mi abuela va a poder ir a la iglesia otra vez». El muchacho apenas pudo responder. Ella se levantó, lo miró directo a los ojos y dijo con una dulzura que dolía: «Mi mamá dice que los que remiendan zapatos también remiendan almas». Y salió corriendo. Mateo quedó estático, con la flor seca en la mano y el corazón latiendo como si quisiera recordar cómo era sentir esperanza. Cerró la puerta, se sentó frente a la cruz y encendió la vela. «Papá, ¿será que fue un ángel?», murmuró. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se quedó sentado frente a la vela encendida, observando cómo la llama se movía suavemente, como si alguien invisible respirara cerca. Afuera, el viento había parado. Todo estaba en un silencio casi sagrado. Sobre la banca, la flor seca dejada por Lucía aún conservaba su forma, como si el tiempo no quisiera marchitarla. Mateo tomó los zapatitos de su hermanita, los que nunca terminó, y los colocó sobre la mesa junto a la cruz. «No sé qué pasó hoy, pero quiero creer que fue de verdad». Al amanecer, algo insólito ocurrió. Frente a su puerta encontró otro par de zapatos rotos, sin billete, sin nombre.
solo los zapatos, como una súplica muda. Mateo miró a ambos lados de la calle, pero no había nadie. Tomó los zapatos con cuidado, los limpió con un trapo húmedo y los colocó en su mesa. Aunque no eran suyos, sintió que le pertenecían. Con cada puntada cosía más que cuero, remendaba el hueco en su propio pecho. Terminó el trabajo al anochecer y los dejó en la puerta, sobre una hoja grande y seca. Al día siguiente ya no estaban. En su lugar había un papel arrugado con un dibujo, un banco de zapatero, una cruz y un corazón. Mateo cayó de rodillas. No dijo nada, solo lloró. Y por primera vez en mucho tiempo, sus lágrimas no eran de soledad. Si estás viendo este video y crees que Dios aún obra milagros, suscríbete ahora. El cielo tiene más para mostrarte. Durante los días siguientes, el taller de Mateo comenzó a transformarse. Ya no era solo un rincón abandonado con olor a polvo y cuero viejo. Empezó a oler a esperanza. Cada mañana aparecía un nuevo par de zapatos en la entrada, algunos diminutos, otros grandes como si fueran de ancianos, todos rotos, todos necesitados. Mateo los recogía con devoción, como quien acepta una misión sagrada. Nadie tocaba la puerta, nadie hablaba, pero las señales estaban ahí. A veces venían con notas, otras con flores secas o dibujos hechos con lápices de colores gastados. ¿Es esto obra tuya, Dios?, preguntaba mientras cosía con la voz temblando. Pero no buscaba respuesta, solo quería seguir sintiendo. Una mañana, Mateo encontró algo diferente. Una caja de cartón con zapatitos diminutos, de bebé. Al lado, una carta escrita con letra infantil. Mi hermanita va a nacer, pero no tenemos con qué vestirla. Mamá llora mucho. ¿Puedes hacer algo bonito para ella? Mateo apretó el papel contra el pecho. Fue hasta el fondo del taller, abrió una caja que no tocaba hacía años y sacó un pedazo de tela blanca. Era parte de la camisa con la que su papá había sido enterrado. Cortó una cinta fina y comenzó a coser con todo el cuidado del mundo. Cada puntada era un rezo, cada nudo un suspiro. Cuando terminó, los zapatitos parecían brillar. Para que llegue al mundo, sabiendo que alguien la esperaba con amor, susurró. Aquella noche, Mateo colocó los zapatitos de bebé en una cajita de madera junto con la carta y a los pies de la cruz. Dejó la vela encendida y se sentó en silencio, con la cabeza apoyada en las rodillas. El taller parecía respirar con él. Afuera, el viento no soplaba. Dentro el tiempo se detenía. Cuando despertó al amanecer, la cajita ya no estaba. En su lugar, había un pañuelo bordado con la palabra «Gracias» y una piedrita con forma de corazón. Mateo la sostuvo entre los dedos y una sonrisa, tímida, pero real, se dibujó en su rostro. «¿Sigues aquí, verdad?», dijo mirando hacia arriba. Ya no se sentía solo. Su dolor tenía propósito, su herida, destino. Aquel día, Mateo volvió a sacar los zapatitos que nunca terminó para su hermanita fallecida. Los limpió con ternura, como si fueran sagrados. Les cosió un bordado nuevo con hilo dorado. Les dibujó una flor en la suela y los dejó sobre la mesa. No sé si volverás, pero si alguien los necesita, están listos, dijo. Al día siguiente, ya no estaban. En su lugar, una nota escrita con letra temblorosa. Gracias, hermano, estoy bien. Y sí, los necesitaba. Mateo cayó de rodillas. Las lágrimas le caían pesadas, pero no dolían. Lloró de gratitud, porque entendió que el amor no desaparece, solo cambia de forma. Si alguna vez sentiste que Dios te habló en el silencio, suscríbete. Él aún tiene algo que decirte. Desde aquel día, cada mañana se volvió un nuevo comienzo. Mateo abría la puerta del taller con el corazón agitado, esperando el siguiente par de zapatos, y ellos llegaban, siempre, a veces con barro,
otras cubiertos de sangre o de años de abandono, pero siempre llegaban, y él los remendaba uno por uno, con paciencia, con amor. No preguntaba quién los traía, no cobraba, solo ponía hilo, aguja y fe. En el barrio nadie sabía explicar qué ocurría. Algunos creían que Mateo había enloquecido, otros decían que era un milagro, pero nadie podía negar que los pasos de mucha gente estaban volviendo a la vida. Gracias a un niño que nunca dejó de creer. Una mañana especialmente fría, Mateo intentaba clavar una suela dura cuando un dolor punzante le atravesó el pecho. Soltó las herramientas y cayó de rodillas. El sudor le caía por la frente, su respiración era corta. Se aferró a la mesa con todas sus fuerzas y miró la cruz temblando. «Todavía no, Señor, aún me falta uno más», murmuró con voz entrecortada. Y ahí, sobre la mesa, como si hubiera aparecido por arte divino, estaban ellos. Un par de zapatos de mujer, antiguos, pesados, completamente rotos. Junto a ellos, una nota. «Mi abuela ya no puede caminar, pero yo sé que usted puede ayudarla. Usted es amigo de Dios». Mateo apretó la nota contra el pecho como si fuera un mensaje del cielo. Se sentó, aún jadeando, y comenzó a examinar los zapatos. Estaban destruidos. La suela completamente separada, el cuero endurecido, los bordes abiertos como heridas. Pero no se rindió. Tomó sus herramientas con dedos temblorosos y empezó a trabajar. Cada puntada era una batalla contra el dolor. Cada nudo, un suspiro hacia lo alto. El día pasó en silencio. Solo se oía la aguja entrando y saliendo, como el latido de un corazón cansado pero firme. Cuando terminó, los zapatos parecían otros, no perfectos, pero dignos. Los colocó junto a la cruz, encendió la vela y cayó rendido sobre el banco. Al despertar, los zapatos ya no estaban, tampoco la nota. Solo quedaba un pañuelo blanco, doblado con delicadeza, y dentro de él una moneda antigua, de esas que ya no circulan. Mateo la tomó entre los dedos, la giró despacio y murmuró: «Gracias, abuelita, o quien quiera que seas». Luego miró al cielo susurrando: «Gracias, Dios», porque ahora lo entendía. No se trataba de zapatos, se trataba de almas, y él no era solo un huérfano ni un niño triste, era parte de algo mayor, un pequeño instrumento en manos del cielo. ¿Sientes que esta historia no es solo un cuento? Entonces no la dejes pasar. Dale me gusta y suscríbete si tú también crees en los milagros silenciosos. Desde ese día, Mateo no volvió a ser el mismo. Cada vez que sentía el dolor en el pecho, no lo tomaba como advertencia, sino como un recordatorio. Aún hay más por hacer. El banco del taller ya no era solo madera vieja, era altar. La vela ya no era solo luz, era presencia. Aquel pequeño cuarto se había transformado en un lugar sagrado. Una tarde, mientras limpiaba los restos de cuero, encontró entre los retazos una caja olvidada. Dentro, los hilos dorados que su papá usaba solo para ocasiones especiales. Mateo sonrió. «Será para el próximo milagro», pensó, porque ya no dudaba. Sabía que el cielo volvería a llamar. Y no tardó. Esa noche, un nuevo par de zapatos apareció en la entrada. Eran minúsculos, de recién nacido, pero no estaban rotos, solo incompletos. Faltaba una cinta. Junto a ellos, una nota escrita con letra torpe. «Mi hermanita nacerá pronto. Mamá llora mucho. Yo quiero que llegue con algo hermoso. ¿Puedes ayudarnos?» Mateo se quedó sin aire. Fue hasta el rincón donde guardaba sus tesoros y sacó un pedazo de tela suave. Era de la blusa que su madre usaba para ir a la iglesia. Cortó una cinta fina, la cosió con hilo dorado y la ató a los zapatitos con un nudo que parecía un abrazo. Mateo colocó los zapatitos sobre la mesa, los rodeó con pétalos secos y encendió la vela.
El taller quedó en penumbra, iluminado apenas por esa llama temblorosa que parecía latir al ritmo de su corazón. Se sentó frente a ellos, los miró como si fueran sagrados y murmuró: «Que llegues al mundo con algo hecho de amor, pequeña». Cerró los ojos y por primera vez en días durmió profundamente. Al amanecer despertó con una paz extraña. Los zapatitos ya no estaban, ni los pétalos, ni la cinta. En su lugar, una pequeña nota escrita con tinta violeta: «Gracias, Mateo». Ella ya nació y llegó sonriendo. Él la leyó en silencio y sus lágrimas rodaron como ríos que por fin encuentran el mar. Desde aquel día, el dolor en el pecho de Mateo se hizo más frecuente. Sus manos ya no respondían igual. A veces la aguja caía, a veces la vista se le nublaba, pero él no se detenía. Cada par de zapatos era un encargo del cielo, y cada uno lo remendaba como si fuera el último. Una tarde, mientras cosía en silencio, el sol se filtró entre las grietas del techo y bañó el taller con una luz dorada. Mateo alzó la mirada, respiró hondo y susurró: «Si me necesitas, aún estoy aquí». Si estás viendo este video y alguna vez te sentiste invisible, suscríbete. Dios ve lo que el mundo olvida. Y tal vez tú también tengas una misión divina. Una noche el dolor fue distinto, más agudo. Mateo dejó caer la suela que tenía entre las manos y se sostuvo del banco con dificultad. El sudor frío le cubría la frente. Miró la cruz con los ojos llenos de súplica. «Solo un par más, Señor. Uno más». Se dejó caer sobre la silla, respirando con dificultad, pero aún con la mirada firme. Sobre la mesa, como si supiera que era el final, reposaba un par de zapatos gastados de hombre, grandes, pesados, casi iguales a los de su papá. Mateo los tocó con ternura. Eran los zapatos que él mismo había empezado a hacer cuando era niño, para su padre. Jamás los terminó. Con manos temblorosas sacó el último hilo dorado, el que había reservado por años. Lo pasó por la aguja como si se tratara de una ceremonia y empezó a coser. Cada puntada era un recuerdo, cada nudo una promesa. No había prisa, solo silencio y fe. Cuando terminó, colocó los zapatos junto a la cruz, se sentó frente a ellos y dejó caer la cabeza sobre la mesa. La vela, que estaba casi por apagarse, se encendió con más fuerza. El viento afuera se detuvo. El tiempo pareció inclinarse en respeto. Si alguna vez sentiste que tu historia también estaba remendada por Dios, dale me gusta y suscríbete. Esta luz no debe apagarse. Al día siguiente el silencio era absoluto. Ningún zapato en la puerta, ninguna carta, ningún paso. Solo la vela, aún encendida, brillando suave sobre la cruz. Fue un niño del barrio quien lo encontró. Uno de esos pequeños que solía dejar zapatos a escondidas. Entró con cuidado, como si supiera que estaba entrando en tierra sagrada. Allí estaba Mateo, recostado sobre la mesa, con los ojos cerrados y una expresión de paz tan serena que parecía dormido. Pero no dormía. Había partido, sin dolor, sin miedo, cumpliendo su última misión. El niño salió corriendo a avisar, y en cuestión de horas, todo el barrio, ese que antes lo había olvidado, se llenó de murmullos. Gente que jamás había hablado con Mateo llegó con lágrimas en los ojos. Madres, ancianos, niños, algunos con zapatos puestos por él, otros trayendo los que él había reparado. Los colocaban uno a uno sobre su humilde ataúd, hecho con la misma madera de su taller. Zapatos de todos los tamaños, colores y formas. Zapatos que ya no eran solo cuero y costura, sino memoria viva de un milagro silencioso. Sobre el pecho de Mateo, colocaron la piedrita con forma de corazón y una nota que decía: «Tú remendaste nuestros pasos. Dios, ahora remienda el tuyo,
Si crees que el amor humilde puede cambiar el mundo, suscríbete. Este canal es para quienes siguen caminando con fe. Desde ese día, el pequeño taller ya no fue un lugar vacío. Aunque nadie vivía allí, siempre había una vela encendida, flores frescas junto a la cruz y cada tanto, un nuevo par de zapatos rotos frente a la puerta. Nadie sabía quién los dejaba. Nadie sabía quién los recogía. Pero lo cierto es que seguían llegando, como si el alma de Mateo nunca se hubiera ido, como si su amor siguiera remendando el mundo desde otro lugar. Algunos vecinos decían que a veces, al pasar de noche, se oía el leve sonido de una aguja entrando en el cuero. Otros juraban que vieron una sombra inclinada sobre la mesa, pero nadie tenía miedo, solo gratitud. Una tarde una niña muy pequeña tocó la puerta. No esperaba respuesta. Solo dejó un par de zapatitos de su hermanito menor, una flor seca y una carta que decía: «Gracias, Mateo, porque cuando camino, siento que alguien me cuida los pasos». La vela no se apagó. El viento rodeó el lugar como un abrazo y en el aire flotaba una sensación dulce, como si alguien invisible hubiera sonreído. Porque hay personas que no mueren, solo cambian de oficio y pasan de ser zapateros de la tierra a remendadores del cielo. Si sentiste que esta historia tocó tu alma, suscríbete ahora. Tal vez tú también seas parte del milagro. El tiempo siguió su curso, pero el recuerdo de Mateo no se desvaneció. Al contrario, creció como una semilla bendita. En las escuelas del barrio, los niños contaban la historia del joven que remendaba zapatos con hilos de fe. Los adultos, antes indiferentes, comenzaron a reparar lo que habían olvidado. El valor de los pequeños gestos, el poder de una mano tendida. La banca de Mateo fue restaurada y colocada en el centro de una pequeña capilla que ahora lleva su nombre. Y junto a ella, la cruz, los hilos dorados, y una frase grabada en madera: «Lo que se hace con amor nunca se pierde». Un día, un anciano que viajaba de pueblo en pueblo llegó a la capilla. Caminaba con dificultad y usaba zapatos remendados con un patrón muy particular, puntos firmes, hilos cruzados como estrellas. Se detuvo frente al altar, tocó la banca y murmuró: «Así cosía él, lo recuerdo». Sacó de su bolso una carta antigua, amarillenta, escrita con la letra de un niño. La dejó sobre la cruz y se marchó sin decir más. Cuando alguien la abrió, solo decía: «Gracias por enseñarme que los pasos con amor no se olvidan. Nunca». Si tú también crees que el amor deja huellas eternas, suscríbete ahora. Esta historia continúa en cada alma que decide remendar en vez de abandonar. Pasaron los años, pero la historia de Mateo seguía viva, susurrada en las calles, dibujada en las paredes de las escuelas, tejida en los recuerdos de un pueblo que aprendió a creer de nuevo. Muchos venían desde lejos solo para ver la banca, tocar los hilos dorados o dejar un par de zapatos rotos como ofrenda. Algunos oraban en silencio, otros dejaban cartas, flores, dibujos de niños, y cuando el viento pasaba parecía no querer arrasar con el polvo, sino acariciar cada rincón como si buscara los pasos de aquel niño que nunca dejó de servir. Porque Mateo no fue famoso, fue eterno. Hoy, cuando un niño se siente perdido, cuando una madre no sabe cómo seguir, cuando alguien encuentra unos zapatos que ya no sirven, la historia de Mateo vuelve, no con ruido, sino con ternura, porque hay misiones que nacen del dolor, pero florecen en milagros. Hay amores que no necesitan voz para sanar, y hay zapateros que no arreglan solo suelas, sino almas. Mateo fue uno de ellos, un niño que sin querer abrió la puerta al cielo. Y Dios le entregó la misión más hermosa, recordarnos que ningún paso está perdido si camina con fe. No dejes que esta historia se apague. Dale like, compártela.
Y si crees que el amor humilde aún puede salvar el mundo, suscríbete ahora.